Ya habíamos avanzado en la anterior clase uno de los sistemas importantes, que es el sistema capitalista en el cual nos estamos desarrollando, y hemos visto que tiene un carácter histórico en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, su carácter histórico fáctico, o sea, de desarrollo objetivo a partir de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con el inicio del capitalismo mercantil, ¿no? Entonces, eso no tenemos que olvidar. Cuando alguien nos pregunte, ¿y cuándo se ha iniciado el sistema capitalista? Porque hasta antes del sistema capitalista, no nos olvidemos que estaba el modo de producción feudal, y antes del modo de producción feudal estaba el modo de producción esclavista. ¿No es cierto? En ese modo de producción esclavista situamos precisamente el inicio del derecho positivo. No nos olvidemos jamás eso, ¿no? Con el derecho romano particularmente, que es uno de los ejemplos universales para poder afirmar que hasta antes del derecho, o hasta antes del modo de producción esclavista, pues simplemente existían los grupos nómadas, las tribus nómadas que recorrían diferentes lugares en busca de mejores condiciones, y uno de los ejemplos fundamentales de asentamiento humano es precisamente Roma, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en algunas clases. Estoy sintetizando precisamente para, pues, afirmar que a partir del modo de producción esclavista, no solamente los grupos humanos que se empoderan y se apropian de un medio de producción importante a nivel universal, que es la tierra, ¿no? Y obviamente dan lugar a ese modo de producción esclavista, precisamente porque por el avance del poder romano, que inclusive en determinado momento se constituye como un imperio, el imperio romano, que llegó a abarcar casi toda Europa, ¿no es cierto?, llegando hasta Hispania, o lo que es ahora España, llegó inclusive al África, si ustedes recuerdan, un poco a Asia también. O sea, el imperio romano dominó en su momento, en el modo de producción esclavista, casi todo el mundo, ¿no? Por eso es, pues, imperio romano. Y por eso es que hay la importancia de que los estudiantes de Derecho conozcan el desarrollo del derecho romano, precisamente porque muchas instituciones que se han plasmado particularmente en la ley de las 12 tablas, que es el inicio del derecho positivo, del derecho escrito, se siguen manteniendo hasta ahora. O sea, podemos decir que los orígenes y la fuente histórica del derecho privado, particularmente del derecho civil, se encuentra en el derecho romano, ¿no? Por eso es que se estudia, para empezar a estudiar todo el derecho, por eso precisamente se estudia derecho romano. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba en todo caso es ver que hay diferentes modos de producción, de evolución del ser humano y de la sociedad, y pues traspasando el modo de producción feudal, hemos podido ver que el sistema capitalista, o sea, el modo de producción capitalista, se inicia a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, eso desde el punto de vista fáctico, ¿no? Y claro, aquí hay unas características importantes que para el tema económico es el capitalismo mercantil. O sea, ese es el capitalismo originario, digamos, porque en estos siglos, fines del siglo XV, principios del siglo XVI, ya la relación entre las personas no se caracterizaban por ser una relación en función a la propiedad de la tierra, como era en el feudalismo, sino que ahora se va a desarrollar un parámetro importante de creación de la riqueza y de valor, que es la utilización de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, que va
requerir del pago de un salario y también la acumulación originaria del capital, ¿no? Que se va a ir reproduciendo a lo largo de la historia, y hemos dicho que en estos siglos pues los mercados resultan ser ya muy estrechos para poder digamos exportar la producción de Europa hacia otros continentes, y este tema del capitalismo mercantil lo provocan precisamente los mercaderes, los comerciantes, ¿no? Y claro, en ese proceso de ampliación del mercado, primero que hay un elemento histórico importante que no podemos olvidar, y es precisamente el descubrimiento de América en 1492 por España, ¿no? Entonces hemos dicho que a partir de este gran acontecimiento universal, las relaciones comerciales y económicas se expanden a estas latitudes, y como dice Aldo Ferrer, es la primera etapa de globalización de la economía, ¿no? Entonces el sistema capitalista, vuelvo a reiterar y espero que nunca se olviden, porque es bien importante contextualizarnos en la historia, pues este sistema capitalista fácticamente en la práctica se desarrolla en estos siglos, se inicia en estos siglos, ¿no? Y por supuesto, pues el mercado, las relaciones comerciales particularmente, juegan un rol bien importante, porque precisamente en esta Edad Media, así se lo cualifica también, es donde se inicia precisamente el derecho comercial, por si acaso. Sí, eso lo van a profundizar ustedes cuando lleven derecho comercial, justamente por esa expansión territorial y por ese mecanismo de la colonización y coloniaje, por ese impulso que da el mercantilismo. Claro, ya se requería no solamente normas consuetudinarias, porque ya estamos hablando de relaciones internacionales. Y en consecuencia, pues los estados europeos requerían de normas que ya no solamente sean consuetudinarias, sino también positivas, pero no es paradoja, sino una particularidad importante en esta expansión territorial de los estados es que los mismos comerciantes, ni siquiera el Estado monárquico español, ni siquiera el Estado monárquico inglés, ni siquiera el monárquico francés, etcétera, ni de los Países Bajos, son los que van a crear algunos parámetros normativos positivos para que las relaciones comerciales y económicas en este proceso de expansión territorial puedan regular particularmente, primero, el tema de la producción que queda en los mercados nacionales, pero fundamentalmente el tema de la expansión comercial. Por eso es que se ubica el origen, digamos, del derecho comercial en esta etapa. Eso es lo más importante para ustedes, como estudiantes de Derecho y futuros excelentes estudiantes del derecho comercial, ¿no? Entonces, desde entonces se va a hablar, por ejemplo, de una sociedad colectiva, de una sociedad anónima, pero en el fondo, ¿qué es la base fundamental para el derecho comercial en esta época? Es la lex mercatoria. O sea, lex mercatoria, que es una palabra en latín que significa ley de los mercaderes, ley de los comerciantes, y que se basa fundamentalmente en la buena fe, ¿no? Entonces, de tal manera que
los contratos internacionales ya, por ese proceso de colonización y coloniaje, por ese proceso de expansión de los mercaderes, de los mercados, inclusive en la misma Europa, ¿no? Requería pues de que se acepten, digamos, comercio entre Italia y Alemania, por así decir, ¿no? Entonces, si había incumplimiento de los mercaderes que traían especias de América o del África y que se expandían en los estados europeos, por supuesto, necesitaba necesariamente de alguna norma. ¿Qué tal si, o por efecto de los piratas o por efecto de los malos tiempos, esa exportación de bienes para el comercio iba a naufragar, por ejemplo? ¿Quién salía en responsabilidad? Entonces, estas normas, estas primeras normas, no los emitía el Estado monárquico, por si acaso. Por eso es que prácticamente, entre comillas, muy entre comillas, eso quisiera que tomen en cuenta, muy entre comillas, prácticamente el mercado internacional en la Edad Media se basaba en una economía libre, ¿no? Una economía libre. Sencillamente, ¿por qué? Porque el Estado monárquico no regulaba jurídicamente este tipo de relaciones, que además no los podía hacer porque estaban limitados en su territorio, y pues el mercado internacional que se va expandiendo empezó a requerir de normas. Y vuelvo a reiterar, una de las normas importantes, que espero no se olviden jamás, es la Lex Mercatoria. Y esta Lex Mercatoria, que ya prácticamente es una ley escrita entre mercaderes de diferentes países, pues requería un aspecto fundamental que hasta ahora se presenta en las relaciones económicas internacionales. ¿Cuál es? Es el principio de la buena fe. La buena fe va a jugar un rol importante a lo largo de la historia económica y de la historia comercial, por si acaso. Y juega un rol tan importante, y ha venido jugando un rol tan importante, que en los contratos actuales, ¿no? Inclusive en diferentes contratos civiles y comerciales, se va a invocar este principio. Porque cuando se firma un contrato, se dice al final, el presente contrato se firma de buena fe, ¿no? Y este principio fundamental, que tiene un carácter histórico, imagínense, ¿no? Histórico desde la Edad Media, y que se invoca en contratos civiles, en contratos comerciales, en contratos de todo tipo, ¿no? Porque tú puedes añadir en tu contrato al final, este contrato se firma bajo el principio de la buena fe, ¿no? De los contratantes. O sea, este principio de la buena fe había sido tan importante y que se aplica hasta ahora. Pero bueno, lo que debemos de tomar de la anterior clase es que, como verán, prácticamente el sistema capitalista pues se ha ido diseminando a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Y en la anterior clase ya hemos identificado los parámetros teóricos para todo este proceso. No nos olvidemos que todo este proceso histórico está en función a que los recursos siempre son escasos ante los deseos que son ilimitados, ¿no es cierto? Si en la Edad Media los recursos no hubiesen sido escasos y los estados europeos hubiesen tenido la suficiente producción para solventar las necesidades de su población, jamás los mercaderes hubiesen propuesto el principio de que un estado solamente puede desarrollarse en la medida en que acumule metales preciosos.
Claro, entonces como no había metales preciosos en Europa, o había por lo menos en muy poca cantidad, claro, este ha sido el parámetro para impulsar los procesos de colonización y coloniaje, tanto en África como en el Asia y también en América, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, pues, ante los deseos que son ilimitados. Y fíjense este principio cómo se aplica históricamente, ¿no? Y en consecuencia, también tiene mucho que ver con las 4 cuestionantes que se ha aplicado siempre a lo largo de la historia y son la base fundamental de la economía, es decir, la utilización de los factores de producción, capital, tierra, trabajo, y la respuesta a las 4 cuestionantes que ustedes ya conocen: qué producir, cómo producir, para quién producir y cuánto producir, ¿no? Que son ya características fundamentales de un capitalismo moderno. Y no nos olvidemos que el capitalismo moderno se inicia particularmente con el capitalismo industrial en Inglaterra del siglo XVIII, y finalmente el capitalismo se irá desarrollando a partir de ese siglo para encontrar mayor fortaleza en sus principios descubiertos por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, y que son 2 particularmente, 2 leyes que Adam Smith descubre, y por eso se le considera el padre de la microeconomía, y son la ley de la oferta y la demanda y la ley de la competencia. O sea, las relaciones de las personas en el mercado no está en función a una relación natural, ni mucho menos, ¿no? Porque Adam Smith, pues, sistematiza las leyes que determinan, por ejemplo, los precios, ¿sí? ¿Por qué una mercancía vale X, Y o Z precios? ¿Por qué no puede costar más o por qué no puede costar menos? Eso no depende de la mera voluntad de las personas, porque si fuese y dependiese de la mera disposición de las personas, evidentemente sería una relación natural, pues, pero no es así. Escapa a la voluntad de las personas la determinación del precio. ¿Por qué? Porque el precio va a estar en función a la oferta y la demanda, pero también va a estar en función a la competencia, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, estas 2 leyes fundamentales ya dan lugar a los principios científicos de base teórica y académica del sistema capitalista. ¿Gracias a quién? Gracias a Adam Smith. Vuelvo a reiterar, su obra La riqueza de las naciones, ¿no es cierto?, escrita en 1776, ¿sí? Entonces vale la pena que, si les da el tiempito, pues adquieran esta obra de Adam Smith y puedan analizarlo. Nosotros simplemente estamos sintetizando para demostrar el carácter histórico del sistema capitalista. En síntesis, vuelvo a reiterar, en síntesis, para que, bueno, no puedo abrir, tengo problemas con mi cámara, voy a hacer revisar mi laptop. En síntesis, entonces, desde el punto de vista de la evolución histórica, el sistema capitalista se origina con el capitalismo mercantil. ¿Cuándo? Finales del siglo XV, principios del siglo XVI. ¿Bajo qué parámetro teórico? Bajo el parámetro teórico de los mercaderes, ¿no es cierto?, que se constituye en una base teórica del mercantilismo. Por eso se inicia el capitalismo con el mercantilismo. No nos olvidemos eso, y obviamente ese sistema fáctico, ese sistema objetivo del capitalismo, vale decir, en función
ya no precisamente en función a los estados, vuelvo a reiterar que los estados monárquicos no tenían nada que ver, ¿no? Más bien el derecho comercial está en función a las relaciones internacionales económicas y de comercio entre personas, entre mercaderes, donde el estado monárquico no incidía mucho ni tenía ningún tipo de regulación, ¿no? Entonces, por eso es que se le da tanta importancia al derecho comercial, porque obviamente eso no significa que al margen de las relaciones comerciales no haya existido emprendimientos, ¿no? Objetivos que se centra particularmente en la producción de bienes materiales, por supuesto que sí, pero ahí está el origen del derecho comercial. Entonces, este sistema se va expandiendo a lo largo del mundo y ese es el origen del sistema capitalista, ¿no? Ahora, el origen del sistema capitalista en su análisis y proyección teórica y académica, vuelvo a reiterar, pensamiento de Adam Smith. Vale decir que tanto aspectos históricos como aspectos teóricos de análisis, de sistematización y de academia se confluyen para descubrir cuáles son las leyes que rigen al sistema capitalista. Y en todo caso, como ustedes se acuerdan, pues por lo menos hemos punteado algunas características principales de este sistema, que obviamente es en el cual nos estamos desarrollando y es en el cual se van desarrollando también casi todas las economías del mundo entero, excepto algunos parámetros de economía mixta, ¿no? Tampoco podemos afirmar de que todos los países del mundo, o especialmente nuestro país, se desarrolla en función a una economía de libre mercado puro. No es así, no es así. ¿Sí? Ni siquiera Adam Smith, que ha sido el creador de la microeconomía, que es la base fundamental del desarrollo del sistema capitalista, ni siquiera Adam Smith, habiendo sistematizado y descubierto las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda, la ley de la competencia particularmente, vuelvo a reiterar, no son las únicas, hay otras leyes económicas, no jurídicas, precisamente económicas. Entonces, pues no, y esto quisiera que lo anoten siempre en mayúsculas, negrillas, cursiva, subrayado, Arial número 12, ¿sí? No existen las economías de libre mercado puro, ¿sí? No hay esa posibilidad, no hay esa posibilidad. Porque si negaras esa posibilidad, estarías negando la existencia del Estado, ¿no es cierto? Y el Estado también tiene un carácter histórico y se ha ido desarrollando a lo largo de los diferentes modos de producción. ¿Había Estado en el modo de producción esclavista? Sí, por supuesto. ¿Había Estado en el modo de producción feudal? Sí, por supuesto. ¿Hay Estado en el modo de producción capitalista? Sí, por supuesto. Otra cosa es que a partir del capitalismo mercantil, claro, no incidía mucho, pero sin embargo, pues el poder político siempre ha estado presente. Me estoy refiriendo más a los aspectos económicos porque el poder político lo tenía el gobernante, el rey, ¿no? Cuyo poder era absoluto, porque el rey de entonces decía el Estado soy yo, claro. ¿Y por qué no había todavía un Estado sistematizado? Porque eso después se irá a desarrollar a partir del pensamiento particularmente de Maquiavelo, ¿no? De Nicolás Maquiavelo desde Italia. Cuando ya empiece a hablarse de este
aspecto fundamental que es el poder, y cuando los estados empiecen a adquirir su autonomía. Pero esa es digamos, lección de otras ciencias, ¿no? Especialmente la ciencia política. Entonces, ¿qué hemos identificado actualmente para el sistema capitalista? Las características principales: la propiedad privada, la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda. La ley de la competencia y la ley la ley de la oferta y la demanda y la ley de la competencia. En todo caso, estas dos leyes plenamente aplicables en un mercado libre, ¿no? Aunque cuando decimos mercado libre no significa que estamos diciendo ausencia de Estado, ni mucho menos, ¿sí? El Estado siempre va a estar presente, o como productor de bienes o como regulador a través del derecho. Otro aspecto es la búsqueda de beneficios, pues por supuesto. Si Adam Smith decía una persona se dedica a X, Y o Z actividad económica, es porque el impulso, el resorte que le impulsa a determinar su actividad es un sentimiento de los otros restantes 6 sentimientos naturales del hombre, ¿no? ¿Quién recuerda cuál es ese sentimiento? Un punto para empezar la semana. ¿Cuál es el sentimiento que motiva a las personas a dedicarse a X, Y o Z actividad, de acuerdo a Adam Smith? 2 puntos. 2 puntos. Enrique. La voluntad. Como Adam Smith decía, no es la benevolencia del carnicero, del lechero, que nos provea, sino el propio interés de él. Sí, pero ¿cuál sería el sentimiento entonces? Que está bien identificado. El egoísmo, John Bryan. Vuelvan a tomar esa nota de ese aspecto. El egoísmo. Pero claro, Adam Smith nos habla de un egoísmo no negativo, pues. Nos habla de un egoísmo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el egoísmo? Porque ese es un sentimiento que identifica a la persona como tal, al individuo, que quiere generar ingresos para satisfacer sus propias necesidades, y en consecuencia para eso se dedica a X, Y o Z actividad, sea de producción de mercancías, sea de producción de bienes o de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque pretende generar ganancia, pretende ganar lucro, generar lucro, pretende generar un excedente económico a su beneficio. Por eso Adam Smith dice, el sentimiento que impulsa a las personas a que se dediquen a X, Y o Z, a ser emprendedores o empresarios, o a ser abogados, a ser médicos, a ser ingenieros, etcétera, no va a ser precisamente ese contexto de conocimientos especializados, sino que considera de que el ser humano, si tiene aptitudes para ser abogado, ingeniero, economista, etcétera, ¿no? Ese es el mecanismo para que le va a solventar su sentimiento egoísta de generar ingresos a su favor, como persona, como individuo. Entonces el ser humano, Adam Smith está mostrándonos que el individuo es el que determina y el que debe determinar qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no? En una economía de libre mercado, por cierto. Ese es el sentimiento que nos propone. Ahora, si es plenamente válido o no, ustedes lo analicen, pero al final de cuentas parece que fuese que sí. ¿No? Parece, pero Adam Smith no te dice, pues todos seamos egoístas, etc. No, él dice que no acudimos al cervecero, al panadero, al carnicero por su benevolencia. ¿Por qué? Porque él sabe que el carnicero, el cervecero, el panadero, etcétera, ¿no? Se dedica a esa actividad porque quiere generar ingresos a su favor, quiere satisfacer
sus necesidades individuales. Pero, aquí está el pero esa persona que se dedica a producir panes, que se dedica a producir